Los 7 principios herméticos. Los principios de la verdad son 7. Aquel que los conoce, con comprensión, posee la llave mágica ante cuyo toque todas las puertas del templo se abren de repente. El Kybalión. La filosofía hermética está basada en los 7 principios herméticos y los podemos estudiar en el siguiente orden. 1. El principio del mentalismo. 2. El principio de correspondencia. 3. El principio de vibración. 4. El principio de polaridad. 5. El principio de ritmo. 6. El principio de causa y efecto. 7. El principio de género. Estos 7 principios los discutiremos y explicaremos según avancemos en estas lecciones. Sin embargo, en este capítulo daremos una corta explicación de cada uno. 1. El principio de mentalismo. El todo es mente. El universo es mental. El Kybalión. Este principio propone el principio de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que subyace a todas las manifestaciones y apariencias externas que conocemos bajo los términos de el universo material, el fenómeno de la vida, materia, energía y, en general, todo lo que se presenta ante nuestros sentidos como corpóreo. Ese espíritu que en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado y concebido como una mente universal, infinita y viviente. Describe también al mundo o universo fenomenal simplemente como una creación mental del todo, sujeto a las leyes de las cosas creadas, y que el universo, como conjunto, y en cada una de sus partes o unidades, tiene una existencia en la mente del todo, en cuyo interior vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Esta base establecida en la naturaleza mental del universo explica fácilmente los diferentes fenómenos mentales y psíquicos que ocupan una gran parte de la atención pública y que, sin tal conocimiento, son incomprensibles y desafían el método científico de conocimiento. El entendimiento de este gran principio hermético de mentalismo ayuda al individuo para captar fácilmente las leyes del universo mental y para aplicarlas para su beneficio y evolución. El estudiante hermético está capacitado para aplicar de manera inteligente las grandes leyes mentales, en vez de utilizarlas inadecuadamente. Con la llave maestra en sus manos, el estudiante puede abrir las variadas puertas del templo mental y psíquico del conocimiento y penetrar en este libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de los conceptos de energía, poder y materia, y el por qué están subordinados a la maestría de la mente y cómo pueden utilizarse. Uno de los viejos maestros herméticos escribió hace mucho tiempo: el que percibe la verdad de la naturaleza mental del universo puede recorrer el sendero hacia la maestría. Estas palabras son tan ciertas hoy como en el tiempo en que fueron escritas por la mano del maestro. Sin esta llave maestra es imposible alcanzar el conocimiento y la comprensión, y el estudiante tocará en vano las muchas puertas del templo. 2. El principio de correspondencia. Como es arriba,
es abajo. Como es abajo, es arriba. El Kybalión. Este precepto muestra la evidencia de que siempre hay una correspondencia entre las leyes y fenómenos de los diversos planos de existencia y vida. El viejo axioma hermético se encuentra en estas palabras: como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Y la comprensión de este principio aporta una de las opciones para solucionar muchas oscuras paradojas y secretos escondidos en la naturaleza. Aunque hay planos lejos del alcance de nuestra percepción, si aplicamos el principio de correspondencia, somos capaces de entender lo que de otro modo nos habría sido imposible captar. Este principio de aplicación y manifestación universal en los diversos planos del universo material, mental y espiritual es una ley universal. Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes instrumentos mentales por el que el humano es capaz de hacer a un lado los obstáculos que ocultan lo imperceptible a la vista. Su comprensión incluso podía rasgar el velo de Isis, hasta el punto de atisbar por un momento la cara de la diosa. De la misma manera que el conocimiento de algunos de los principios de la geometría permite al estudiante saber el punto donde se encuentran soles distantes y el cómo son sus movimientos mientras está sentado en su observatorio. Así, el conocimiento del principio de correspondencia permite al hombre razonar inteligentemente desde lo conocido hasta lo desconocido. Comprendiendo a la monada, puede alcanzar a entender al arcángel. 3. El principio de vibración. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. El Kybalión. Estas palabras nos muestran la verdad de que todo está en movimiento, todo vibra, nada está en reposo. Hechos que gracias a la ciencia moderna hemos comprobado y que cada nuevo descubrimiento científico tiende a destacar. Pero este principio hermético fue enunciado hace miles de años por los maestros del antiguo Egipto y explica que las diferencias entre manifestaciones diferentes de materia, energía, mente e incluso espíritu son resultado en su mayor parte de frecuencias de vibración variables. Desde el todo, que está constituido por espíritu puro, hasta la forma más grosera de materia, todo está en movimiento, en vibración. Cuanto más alta es la vibración, más alta es la posición en la escala. La vibración del espíritu se encuentra en un rango de intensidad y rapidez infinitas. Tan es así que está prácticamente en reposo. Igual que en una rueda moviéndose rápidamente parece inmóvil. En el otro extremo de la escala, podemos observar que hay formas densas de materia cuyas vibraciones son tan bajas como que parecen en reposo. Entre estos dos polos hay una cantidad infinita de intensidades constantemente variables de vibración, desde el corpúsculo y el electrón, el átomo y la molécula, hasta los mundos y universos. Todo está en moción vibratoria. Eso también es verdad en los planos de energía y fuerza, que no son sino grados diversos de vibración. Y también en los planos mentales, cuyos estados dependen de vibraciones. E incluso en los planos espirituales. Una adecuada comprensión de este principio, con las fórmulas apropiadas, instruye a los estudiantes herméticos a controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de otros. Los maestros también aplican este principio a la conquista de los fenómenos naturales. En modos diversos, aquel que entiende el principio de vibración
ha afianzado el cetro de poder, dice uno de los viejos escritores. 4. El principio de polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su opuesto. Semejante y no semejante son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran, todas las verdades no son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. El Kybalión. Aquí se es presentada la verdad de que todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su opuesto, los que son antiguos axiomas herméticos. Explica las viejas paradojas que han admirado a muchos estudiosos y que han sido establecidas como sigue. Tesis y antítesis son idénticas en naturaleza, pero diferentes en grado. Los opuestos son lo mismo, difidiendo solo en grado. Las paradojas pueden ser reconciliadas. Los extremos se encuentran. Todo es y no es al mismo tiempo. Todas las verdades no son sino medias verdades. Toda verdad es medio falsa. Hay dos lados para todo, etc. Esto nos muestra que en todo hay dos polos o aspectos opuestos, y que los opuestos son realmente solo los dos extremos de la misma cosa, con muchos grados variables entre ellos. Para ilustrar esto, les presentamos el ejemplo de calor y frío. Aunque opuestos, tienen el mismo origen. La diferencia consiste en la cantidad de grados de la misma medida. Si miran el termómetro, no pueden descubrir dónde termina el calor y dónde comienza el frío. No existe el calor absoluto o el frío absoluto. Los dos términos, calor y frío, indican simplemente grados variables de la misma materia, que se manifiesta como calor y frío, y son meramente una forma, una variedad y una frecuencia de vibración. Así que calor y frío son simplemente los dos polos de eso que llamamos calor, y los fenómenos que le acompañan, en consecuencia, son manifestaciones del principio de polaridad. Podemos encontrar el mismo principio en el caso de la luz y la oscuridad, que provienen de lo mismo. La diferencia está determinada en grados variables entre los dos polos del fenómeno, donde termina la oscuridad y comienza la luz. ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Entre duro y blando? ¿Entre negro y blanco? ¿Entre agudo y romo? ¿Entre bulla y calma? ¿Entre alto y bajo? ¿Entre positivo y negativo? El principio de polaridad explica estas paradojas y ningún otro principio puede suplantarlo. El mismo principio se encuentra en el plano mental. Tomemos un ejemplo que puede parecer extremo, el de amor y odio. Dos estados mentales aparentemente diferentes, aunque hay grados de odio y grados de amor. Siempre hay un punto medio en el que usamos los términos gusto o disgusto, que se solapan tan gradualmente que a veces no atinamos a saber si gustamos o disgustamos o ninguna de las dos cosas. Y todos son simplemente grados del mismo estado mental, como pueden notar si lo piensan un momento. De hecho, este punto es considerado de más importancia por los hermetistas, pues habla de la posibilidad de cambiar las vibraciones de odio a las vibraciones de amor, en la mente de uno y en la mente de otros. Muchos de nosotros hemos tenido experiencias personales de cómo se puede transitar rápidamente del amor al odio, y al contrario, en forma aparentemente involuntaria. Y hemos sentido, por tanto, la posibilidad de que esto se logre a través de la voluntad, por medio de las fórmulas herméticas.
Bien y mal no son sino los polos de la misma esencia, y la hermetista comprende el arte de transmutar el mal en bien por medio de la aplicación del principio de polaridad. En un momento, el arte de polarización se convierte en una fase de la alquimia mental, conocida y practicada por los maestros herméticos, tanto antiguos como modernos. La correcta comprensión de este principio le permitirá cambiar su propia polaridad, así como la de otros, si quiere dedicar el tiempo y el estudio necesarios para amaestrar el arte. 5. El principio de ritmo. Todo fluye, fuera y dentro. Todo tiene sus mareas. Todas las cosas suben y bajan. La oscilación del péndulo se manifiesta en todo. La medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda. El ritmo compensa. El Kybalión. Este principio nos muestra que en todo se manifiesta una forma de medida, a un lado y otro, un flujo y un reflujo, un vaivén hacia atrás y hacia adelante, una mengua y una crecida como una marea, un pleamar y una bajamar. Entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad mencionado anteriormente, hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una elevación y un hundimiento. Esto así en las manifestaciones del universo. Soles, mundos, hombres, animales, mente, energía y materia. Esta ley se manifiesta en la creación y destrucción de mundos, en la elevación y caída de naciones, en la vida de todas las cosas y finalmente en los estados mentales del hombre. Y es en este último que los hermetistas comprenden este principio sumamente importante. Los hermetistas han observado este principio, encontrando su aplicación universal, y han descubierto también algunos medios para superar sus efectos en ellos mismos por el uso de las fórmulas y métodos apropiados. Ellos aplican la ley mental de neutralización. No pueden anular el principio o hacerle cesar de su operación, pero han aprendido cómo escapar a sus efectos en su persona, dependiendo de la maestría que se tenga de dicho principio. Han aprendido cómo usarlo, en vez de convertirse en víctimas de él. En este y otros métodos similares consiste el arte de los hermetistas. El maestro de los herméticos se fija en el punto en el que desea reposar y neutraliza la oscilación rítmica del péndulo que tendería a conducirle al polo opuesto. Todos los individuos que han alcanzado cualquier grado de maestría hacen esto hasta un cierto grado, más o menos inconscientemente, pero el maestro hace esto conscientemente por el uso de su voluntad y alcanza un grado de aplomo y firmeza mental casi imposible de creer por parte de las personas comunes, que son balanceadas hacia atrás y hacia adelante, como un péndulo. Este principio y el de polaridad han sido estudiados muy de cerca por los hermetistas, así como los métodos para contrarrestarlos, neutralizarlos y usarlos forman una parte fundamental de la alquimia mental hermética. 6. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. Casualidad no es sino un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de causación, pero nada se escapa a la ley. El Kybalión. Este principio afirma el hecho de que hay una causa para todo efecto, así como un efecto a partir de toda causa. Explica que todo sucede de acuerdo con la ley.
que los sucesos nunca son nada más porque sí, que no existe la casualidad, que hay diversos planos de causa y efecto, que los planos superiores dominan a los inferiores, pero a pesar de eso, nada se escapa enteramente a la ley. Los hermetistas entienden el arte y los métodos de elevarse por encima del plano ordinario de causa y efecto, hasta un cierto grado, y elevándose mentalmente a un plano superior se vuelven causas en vez de efectos. Las personas comunes son conducidas y responden a su entorno, a las voluntades y deseos de otros más fuertes que ellos, a la herencia, a la sugestión y a otras causas externas que les mueven de un lado a otro como piezas en el tablero de ajedrez de la vida. Pero los maestros se elevan a un plano superior, dominan sus humores, caracteres, cualidades y poderes, así como el entorno que les rodea, y se convierten en jugadores en vez de peones. Acuden a jugar el juego de la vida, en vez de ser piezas a merced del juego y movidos de un lado para otro por las voluntades de otros y el entorno. Usan el principio en vez de ser sus herramientas. Los maestros obedecen la causación de los planos superiores, pero la ayudan a regir en su propio plano. En esta afirmación está condensado un tesoro de conocimiento hermético. Compréndelo aquel que pueda. 7. El principio de género. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. Este axioma incluye la verdad de que hay un género capaz de manifestarse en toda materia. Los principios masculino y femenino están siempre en funcionamiento. Esto es verdadero no solo del plano físico, sino de los planos mentales e incluso espirituales. Sobre el plano físico, el principio lo encontramos como sexo. Sobre los planos superiores toma formas diferentes, como el principio es siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. La comprensión de sus leyes arrojará luz sobre muchos temas que han dejado perplejas a las mentes de los hombres. El principio de género trabaja siempre en el objetivo de generar, regenerar y crear. Toda materia y toda persona contienen los dos elementos o principios, o es fiel a este gran principio dentro de sí, de él o de ella. Toda materia masculina tiene también el elemento femenino. Toda hembra contiene también el principio macho. Si quieren comprender la filosofía de la creación, la generación y la regeneración mentales y espirituales, deben tener en cuenta y ahondar en este principio hermético. Contiene la solución de muchos misterios de la vida. Les advertimos que este principio no tiene que ver en muchas teorías, enseñanzas y prácticas bajas, perniciosas y degradantes que se enseñan bajo títulos morbosos y que son una prostitución del gran principio natural del género. Tales creencias de las antiguas e infames formas del falicismo tienden a arruinar la mente, el cuerpo y el alma, y la filosofía hermética siempre ha hecho sonar la nota de advertencia contra estas distorsionadas enseñanzas que tienden hacia la lujuria, la licenciosidad y la perversión de los principios de la naturaleza. Si buscan tales enseñanzas, pueden buscar en otra parte. El hermetismo no contiene nada para los que siguen estas creencias. Para el puro, todas las cosas son puras. Para el ruin, todas las cosas son ruines.